Hoy vamos a compartir la palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 10. Así que si tiene una copia de la palabra de Dios o en su teléfono, allí la puede buscar. Deuteronomio capítulo 10. Versículos del 12 al 22. Vamos a estar ahí. Y vamos a estar hablando sobre la imparcialidad de Dios. La imparcialidad de Dios. Un Dios imparcial. Un Dios imparcial que ha llegado a tu vida y a mi vida y nos ha transformado. Y ese Dios que ha llegado a tu vida y mi vida y que nos ha transformado debe de llevarnos a un amor imparcial también. Debe de llevarnos a un amor imparcial, a una justicia imparcial hacia todos. Porque si Dios es imparcial y Él ha llegado a nuestra vida y ha cambiado a este hombre viejo por un hombre nuevo, pues entonces ese amor que Él ha puesto en tu corazón, mi corazón, esa justicia de Él que ha sido puesta en nosotros, también se va a ir manifestando, ¿verdad?, en nuestro diario vivir allí, hermano. No solamente con un grupo selecto. Eso pertenece al viejo hombre. No debía de haber estado ahí tampoco, pero pertenece al viejo hombre, ¿verdad? Así que esta imparcialidad del reflejo del carácter de Dios en nuestras vidas se va a reflejar en un mundo cada vez más polarizado. Y de eso nosotros no tenemos que abundar mucho con relación a la polarización del mundo en que vivimos. ¿Por qué? Porque la verdad es que lo podemos ver alrededor nuestro todos los días allí. La parcialidad reina en todas partes, por todos lados. Reina en las clases sociales, reina en las noticias, reina en las empresas, reina en los sistemas de justicia, reina entre los países, reina en las distribuciones de los bienes públicos. Reina a la hora de planificar urbanizaciones, escuelas, centros comerciales. Ahí reina la parcialidad. Por supuesto, detrás de todo eso hay muchos elementos, ¿verdad?, que manejan todo eso. Pero no es menos cierto que la parcialidad está muy presente en todas nuestras áreas. ¿Y por qué pasa esto? Es la pregunta. Bueno, la respuesta es bien sencilla. Por causa del pecado. De ahí se desprende todo lo demás. Pero es por causa del pecado en el corazón del ser humano. Porque en el corazón del ser humano siempre va a inclinar la balanza a su conveniencia. A su conveniencia, eso siempre va a pasar allí, mis hermanos. Y de esto es lo que nosotros queremos hablar en este día en Deuteronomio capítulo 10, versículo del 12 al 22 allí. Y para hacerles un pequeño recuento de cómo es que Moisés llega a hablarnos a nosotros en este versículo 12 en adelante, en el capítulo 9 anteriormente, porque el libro de Deuteronomio es una recopilación, es un recuento de lo que ha pasado anteriormente, ¿verdad? Entonces él viene recordándoles allí en el capítulo 9 acerca de cuando Dios le entregó los 10 mandamientos. Dios le entrega los 10 mandamientos. Él lo recibe, está 40 días y 40 noches con él, pero él también le recuerda allí de que Dios mismo le dice a Moisés, anda y baja, porque este pueblo ya está por el mal camino. Ya han tomado el oro que sacaron de Egipto, el oro que yo los bendije. ¿Por qué? Porque los egipcios le dieron tanto oro. Y ahora con ese mismo oro se han comenzado a hacer un becerro de oro. Así que Dios mismo, Moisés le está recordando al pueblo, le dice, Dios mismo fue el que me avisó y me dijo, anda y baja, porque mira, esto es lo que está pasando con el pueblo allí. Moisés también le recuerda específicamente en el versículo 18 del capítulo 9, Moisés le recuerda que Dios cuando vio aquello, fue tanta la ira que los quería borrar su nombre de debajo del cielo. Y él le recuerda esto al pueblo. ¿Por qué? Porque en los versículos 22 y 23 del capítulo 9, también allí Moisés le recuerda al pueblo que en 4 diferentes ocasiones
el pueblo se rebeló contra Dios. Y Moisés le dice allí en el versículo 24, y ustedes han sido rebeldes desde el día primero que yo los conocí. Imagínense. Y Moisés le está diciendo esto a este pueblo. Ese es el contexto en que esta palabra llega a ellos allí. Y hermano, una de las características de nosotros los seres humanos es que queremos ser autosuficientes. O sea, no queremos depender de nadie. Eso de estar dependiendo de alguien como que no... Y es parte de las características de una naturaleza caída allí. Y eso a veces nos hace rebelde. Ahora imagínense ustedes a este pueblo y a nosotros como pueblo cristiano también tener que depender de un Dios invisible. ¿Ah? O sea, ¿cómo vamos a depender de alguien que yo no veo, que no? Entonces, nosotros no somos ni más ni menos que ellos, también estamos en la misma situación. Ellos eran un pueblo duro de servir, dice la palabra allí. Y Moisés, en esto que viene hablando aquí, hace hincapié en la necesidad de depender de Dios. En la necesidad de depender de Dios. Moisés les recuerda que Dios los quería eliminar. Pero en su misericordia, Moisés intercede. Moisés intercede delante de Dios y ora. Y dentro de su oración Moisés apela a las promesas que Dios le hizo a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y entonces Dios dice, ok, está bien. ¿Sabes qué? Tráete 2 tablas más de piedra. Tráete 2 tablas más de piedra que yo voy a volver a escribir los 10 mandamientos que tú rompiste cuando llegaste allá abajo y los viste adorando el becerro de oro. Pues estoy parafraseando el contexto, pero eso es lo que es. Yo voy a volver a dar los 10 mandamientos allí. Todo esto es un pequeño recuento de lo que Moisés le está haciendo al pueblo que está delante de ellos. Así que en todo este recuento pasa un tiempo. No es que eso fue, nos vamos a reunir una tarde y vamos a tener un estudio bíblico. No. Esto pasa un tiempo. Moisés, el hermano de Moisés, Aarón, muere. El pueblo lo llora, hacen todo ese duelo. Moisés nuevamente cuando va a recibir las nuevas tablas allí, entonces pasa 40 días nuevamente con 40 noches con Dios en el monte. Pero esta vez el pueblo se quedó tranquilo. Dijo, ya sabemos lo que pasó la primera vez, ¿verdad? Ahora nos vamos a quedar allí tranquilos. Y así es que nosotros llegamos al versículo allí 11. Por eso ya cuando llegamos al versículo 11 dice allí, y me dijo Jehová, levántate, anda para que marches delante del pueblo para que entren y posean la tierra que juré a sus padres que le había de dar. O sea, ya había pasado todo esto y entramos en el versículo 12, que es quien nos compete a nosotros hoy. Pero había pasado un tiempo y habían pasado unas cuantas cosas. Y Moisés le estaba haciendo este recuento al pueblo para que supieran que cómo Dios ha tenido misericordia con ellos, cómo Dios ha estado a punto de exterminarlo y Dios ha tenido misericordia de ellos. Y llega entonces el versículo 12 y dice, ¿qué exige Jehová de Israel? Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Y ahí comienza a darle una serie de pautas, una serie de requisitos. Y estos requisitos no solamente deberían de uno tomarlo y verlo, bueno, eso se lo dijo a Israel. No, eso se nos lo dice a nosotros también, porque son los mismos requisitos que como cristianos, como creyentes debemos nosotros de tener en nuestra vida. 5 de ellos están aquí. Y dice el primero, que temas a Jehová tu Dios. Eso es lo primero. Que temas a Jehová tu Dios. Segundo, que andes en sus caminos. Tercero, que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón.
parte de la Shema, corazón de la Biblia. Cuarto dice que sirvas a Jehová tu Dios con toda tu alma. Y quinto, que guarde los mandamientos de Jehová. Estas 5 demandas deberían de estar en la mente y el corazón de todo israelita y también de todo creyente allí, mis queridos hermanos. ¿Por qué? Porque esto expresa la completa fidelidad de Dios al pacto. Tanto Israel hizo un pacto con Dios en el Antiguo Testamento y tanto nosotros hemos entrado en una relación de pacto también en el Nuevo Testamento por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, ¿qué es lo que exige Jehová de ti, Israel, en aquel tiempo? Allí está delineado. ¿Qué es lo que exige Dios de nosotros como cristianos también en este tiempo? Es lo mismo. No ha cambiado. Que le temas, que andes en sus caminos, que le ames, que le sirvas, que guardes la instrucción que Él nos ha dado. Entonces no ha cambiado nada de esto para nosotros. Cada uno de estas características o de estos requisitos que están aquí, nosotros podemos hacer un tema de ellos. Pero no es la idea hacer un tema de cada uno de estos. Simplemente, ¿qué exige Jehová de Israel? Esto es lo que exige para nosotros. Ahora, una vez dicho esto, una vez que Dios por medio de Moisés le dice esto al pueblo de Israel, esto es lo que yo espero, esto es lo que se ha venido diciendo desde el momento en que los llamé de Egipto, que han vagado por este desierto 40 años, esto es lo que yo he venido diciéndoles a ustedes. ¿Ve? Dice algo más en el versículo 14 aquí. Dice allí, he aquí de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que en ellas hay. Moisés viene y le recuerda al pueblo, ¿sabes qué? Dios es el creador de todas las cosas, incluyendo de vuestra vida. Él es grande en extremo. Él es grande en extremo y Él es el que sustenta tu vida. Por lo tanto, mira cómo anda, mira, guarda el camino, guarda la instrucción. ¿Te estás olvidando de lo que pasó con tus padres cuando se rebelaron? Guarda esto. Todo esto es un recordatorio que viene allí haciendo Moisés al pueblo. Pero también le recuerda 2 cosas importantes. Versículo 15 y versículo 17. Versículo 15 le recuerda que Dios es soberano. Él os escogió a vosotros no porque vosotros seáis mejores que los demás pueblos. Ustedes no eran nada, eran insignificantes. Pero Dios en un acto de su soberanía los escogió porque quiso. Entonces Él les recuerda esto, ¿verdad? Dios recuerda esto a su pueblo y también le recuerda en el versículo 17, que es el versículo entonces clave para nosotros, Dios es justo y es imparcial. En otras palabras, cuidado Israel, no te creas que eres mejor que los demás. Cuidado. No vayas a pensar que ahora estás por encima de los demás pueblos. Sí, Dios te escogió en un acto de su soberanía, no porque tuvieras cosas extraordinarias, porque al contrario, son bien duros, bien rebeldes, y anteriormente se lo había recordado. Pero Dios en este acto de soberanía los escogió y le dice, pero yo soy justo y soy imparcial. Cuidado. ¿Por qué viene esto aquí, este recordatorio? ¿Verdad? Esta es la pregunta y esto es lo que nosotros nos vamos a estar enfocando, ¿verdad? Con ellos aquí en esto. Porque dentro de este contexto del 12 al 22 hay otra pregunta que está implícita allí. Y la pregunta es, ¿qué tenemos que hacer para agradarle y disfrutar de sus bendiciones en la nueva tierra?
Porque si usted recuerda o lee ahí atrás el versículo 11, dice, y me dijo Jehová, levántate, anda para que marche delante del pueblo, para que entren y posean la tierra que juré a sus padres que le iba a dar. O sea, ve y dale este mensaje. Lleva las nuevas tablas de los 10 mandamientos para que la pongan en el arca, porque también le había mandado a que construyeran el arca, en esa caja, y vayan y posean la tierra. Y ahora viene dándole estas pautas aquí, para que cuando entren a la tierra prometida, ellos sepan de dónde Dios los trajo y cómo los trajo aquí. Así que, aparte de temerle, de andar en sus caminos, como dice ahí el versículo 12, de guardar sus mandamientos, de servirle, de amarle, por sobre todas las cosas, dice algo más. Dios les revela, le anticipa. Dios le revela, le anticipa la obra sobrenatural que el Espíritu Santo llevaría a cabo en la vida de ellos, pero no solamente de ellos, sino que anticipa la obra sobrenatural que el Espíritu Santo haría en el Nuevo Testamento. Y por lo tanto, es posible temerle, es posible amarle, es posible servirle. Es posible andar en sus caminos, pero no porque vosotros tengáis fuerza. No porque vosotros seáis mejores o más o menos que los demás, sino por la obra sobrenatural del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y eso lo anticipó en el Antiguo Testamento. Dios reveló a Moisés esto allí, mis hermanos. En el versículo 16 está esa palabra que dice, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón. O sea, ellos sabían cuál era el prepucio físico, porque eso era una señal del pacto, ¿o no? Claro que lo sabían, eso lo venían practicando ya. Ellos sabían exactamente lo que era eso. Pero ahora el Espíritu Santo guía a Moisés y le dice aquí, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Primera nota o enseñanza o punto. Agradémosle primero dentro. Lo de fuera va a llegar después. Eso fue parte de lo que Jesucristo dijo allí en Mateo capítulo 6, versículo 33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Entonces, agradémosle primero dentro, lo de fuera llegará después. Israel, la circuncisión, Dios la había establecido como una señal exterior del pacto, en esa relación de pacto que ellos habían entrado. Así que aquí el autor ahora, Moisés, o Dios mejor dicho, por medio de Moisés, usa la circuncisión, pero no en un contexto literal, sino en un contexto espiritual. Pero ¿para qué usa la circuncisión en un contexto espiritual? Para exhortarles a buscarle de todo corazón, para que se dediquen de todo su corazón a Dios. Así como la circuncisión exterior física era señal del pacto, era membresía que pertenecían al pueblo del pacto. Ahora le dice, ¿sabes qué? La membresía verdadera está aquí adentro. Está aquí adentro en el corazón, mis queridos hermanos. Así que la metáfora del corazón incircunciso aparece muchas veces en la palabra de Dios. En Jeremías 9, en Ezequiel 44. Y siempre aparece en el contexto negativo de rebelión de alguien, del pueblo, allí. Un corazón incircunciso es un corazón que está cerrado a Dios, que no está abierto para Dios, no quiere saber de Dios ni de su palabra. Una cerviz endurecida
¿Qué es lo que es una cerviz endurecida? Es básicamente alguien que resiste la voluntad de Dios. Se niega a obedecerlo, a aceptarlo allí en su vida. Y Dios les está indicando que la obediencia a Él no se trata de meras reglas, de esa circuncisión literal. Ya soy miembro del pacto, ya estoy dentro, ya no tengo más nada que hacer. Solamente guardar ciertos reglamentos, ciertas cosas. Bueno, ¿sabes qué? Desgraciadamente, y por malos maestros del Evangelio y de la palabra de Dios, muchos cristianos piensan que eso es así también en el cristianismo. Acepté al Señor Jesucristo, me bauticé, soy miembro de tal iglesia o no soy miembro de ninguna, no importa, pero acepté a Cristo y me bauticé. Ya eso es todo. Ya de vez en cuando voy a la iglesia, de vez en cuando ayudo a alguien en la calle, contribuyo en lo que puedo y ya, eso es todo. Bueno, si eso es todo, entonces el pueblo de Israel estaba bien en aquel tiempo. El pueblo de Israel estaba bien en aquel tiempo, porque eso es lo que ellos hacían. Y Dios le dice por medio de Moisés, no, eso no es todo. No te piense que esa señal del pacto exterior que ustedes hicieron, que nosotros hicimos, eso era un adelanto, eso era para dar una estructura, un orden. Pero vosotros sois rebeldes, duros de servir, no queréis obedecer. Y por eso viene la exhortación en el versículo 12. Que temáis, que sirváis, que améis. Y todo eso lo veníamos haciendo. Lo venían haciendo por reglas exteriores. Por mandamientos nada más como para cumplir y ya quedé bien. Por eso viene el versículo 16, le dice, no. La circuncisión de verdad, la señal del pacto en que usted y yo tenemos una relación íntima, es en el corazón. Es en el corazón. Y por eso viene avanzándole Dios por medio de Moisés lo que vendría a ser en el Nuevo Testamento, que nosotros conocemos lo que dice la palabra del Señor, lo que iba a ser el Espíritu Santo en nuestras vidas. En Deuteronomio capítulo 30, este mismo libro de resumen, versículo 6 dice, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, a fin de que vivas. Hablando en futuro, lo hará. Pero cuando llegamos al Nuevo Testamento, que Jesucristo viene, da su vida por ti y por mí, asciende, y los apóstoles y los discípulos comienzan a predicar el Evangelio, pues este concepto era revolucionario, era nuevo y chocaba. ¿Por qué? Porque con los judaizantes chocaba mucho. Porque querían todavía seguir específicamente con dos cuestiones. Una, la circuncisión, señal del pacto, y dos, guardar el sábado. Esas dos cosas eran de las más que chocaban con los judaizantes. Y Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 2, aborda este tema. No lo vamos a abordar completamente nosotros, pero voy a citar dos versículos del capítulo 2, versículos 25 y 29. Y Pablo dice allí, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si no guardas la ley, de nada aprovecha. En otras palabras, si guardas la ley cabalmente, aprovecha la circuncisión como miembro del pacto. Pero como la ley no la puedes cumplir, porque nadie la puede cumplir, de nada te va a aprovechar. Allí, entonces dice, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Y en el versículo 29, Pablo, diciéndole a los romanos, dice, sino que es judío el que lo es en el interior. Pero ya Dios lo había hablado en Deuteronomio. ¿Te das cuenta lo maravilloso y lo hermoso de la palabra? Ya Dios lo había dicho. Y dice allí, lo que es, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces,
Dios por medio de Moisés le está introduciendo este concepto al pueblo de Israel. Al pueblo de Israel ya desde que estaban en el desierto, en el borderline, en la frontera para ir a poseer la tierra que Dios había jurado a sus padres. Hermano, la obediencia que agrada a Dios es la que es por amor y no por reglas. Es la que es por amor, no por reglas. Usted y yo podemos poner regla a nuestros hijos y ellos la pueden cumplir. Pero a saber si lo hacen por amor o lo hacen por obediencia porque tienen temor de que usted le quite el iPhone, le quite la llave del auto, le quite la tarjeta de la cuenta, que usted le ponga disciplina, restricciones allí. ¿Lo hace por amor o lo hace por quedar bien, por cumplir? La obediencia que agrada a Dios es la que es por amor. La que es por amor. Esa es la que agrada a Dios. Por eso dice el apóstol Juan en 1 de Juan 5, en esto sabemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Este mismo Juan, pero en el Evangelio, en capítulo 14, versículo 21, dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado de mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Déjame decirte algo más que encontramos en los versículos 17 al 19. Agrádale teniendo misericordia con el prójimo. Esto es parte del mensaje principal que Dios le está dando al pueblo. Mire lo que dice ahí el versículo 17, que es muy conocido junto con otros que hay en Santiago capítulo 1, como los hay también en Romanos capítulo 2, que habla acerca de acepción de personas. Dice, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Tomar cohecho es que no acepta sobornos, que no lo puedes comprar con nada. Eso es lo que él está diciéndole aquí. O sea, yo soy el dueño de todo, yo soy el creador de todo. ¿Con qué me vas a dar para comprarme? Nada. Y sigue diciendo el versículo 18, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Por eso dice el 19, amaréis pues al extranjero, porque extranjero fuisteis en la tierra de Egipto. ¿Qué es lo que está haciendo Dios aquí por medio de Moisés? Recordándole al pueblo, o más bien adelantándose al futuro. Porque ellos iban a entrar a conquistar a Canaán, ¿verdad? Entonces en esta conquista de Canaán, bueno, tendrían muchas batallas como nosotros ya lo hemos visto en la Biblia, o se sabe que está ahí. Todas estas batallas y todo eso. Ya después, una vez que se estuvieran asentados en el pueblo, en su tierra, perdón, allí, en esta tierra iban a haber personas de otros lugares. A esta tierra iban a venir personas de otros lugares, de diferente pensamiento del de ellos, de diferentes clases sociales, de diferentes colores, etcétera, allí. ¿Y qué es lo que Dios le está diciendo? Recuerda que fuiste extranjero. No te olvides lo que se siente ser extranjero. No te olvides de eso. Cuida de no hacer con ellos como hicieron con vosotros los egipcios. Eso es lo que él está recordando en el versículo 19. O sea, cuando entres a esta tierra, sea tuya, estés allí, estés viviendo bien, prosperes, porque está incluido aquí la prosperidad si guardas todo esto. En los versículos creo que 13, sí, en el versículo 13 me parece, si mal no estoy, está incluido ahí. Pues cuídate de cuidar a las viudas, de cuidar a los huérfanos,
¿Se recuerdan ustedes en el libro de los Hechos, allí la discusión que había entre los judíos y los griegos, porque estaban las viudas desatendidas de uno y decían que le estaban dando preferencia a las viudas de los judíos y a las viudas de los griegos no le estaban atendiendo como? ¿Se recuerdan de eso? Precisamente por esto. Y allí entonces viene la elección de un nuevo apóstol. ¿Para qué? Para que ellos, de un nuevo apóstol, no, de los diáconos, los servidores. ¿Para qué? Para que los apóstoles se pudieran dedicar a la oración y a la enseñanza de la palabra, y eligieron a aquellos diáconos. ¿Se recuerdan de eso? Precisamente por esto. Precisamente Dios estaba anticipando a esto y dejándoles saber a ello. Cuida a las viudas, cuida a los huérfanos, porque yo soy muy celoso de eso. Muy celoso de ello. Tal vez, hermano, nosotros hoy en día no sé, no es que no digo que no lo apreciemos, pero tal vez que no veamos con los mismos ojos como lo veían en aquella cultura. ¿Por qué? Porque por las diferentes asistencias sociales, beneficios que hoy los gobiernos tienen, algunos gobiernos, ¿verdad? No todos, porque esa es la verdad, pero especialmente aquí donde estamos. Pero en aquel tiempo, en aquella cultura, en aquel momento, si una mujer quedaba viuda y no tenía hijos varones que pudieran hacerse responsable de ella y ver por ella, estaba condenada a la pobreza. ¿Quién iba a proveer para ella? ¿Quién iba a proveer para ella? Los huérfanos. ¿Quién iba a proveer para ellos? ¿Se recuerdan? Mira, las damas van a tener el privilegio, la bendición de entrar dentro de una de esas viudas o dos viudas, Noemí y Ruth. Y esa historia es hermosa, maravillosa, pero ese es el contexto, esa es la verdad. Esa es la verdad de cómo eran vistos. Y por eso es que Dios dice, yo soy celoso. Cuídate de atenderlas a ellas y a los huérfanos allí. Yo no hago acepción de personas. Y le dice, ¿sabes por qué, Israel, yo no hago acepción de personas? Porque todas fueron hechas a mi imagen. Todas fueron hechas a mi imagen. Todas tienen valor. Todas son importantes para mí. Es lo que el Señor le está comunicando aquí. No importa el estatus social, no importa su economía, no importa el color de piel, no importa la lengua que hablen, no importa la apariencia, no importa el sexo, no importa la edad que tenga. Yo los hice a mi imagen, tienen mi imagen en ellos. ¿Te das cuenta? Y por eso es que Dios se encarga de recordarle a ellos antes de que entren a sentarse en la tierra que Él les prometió. ¿Qué es lo que le está diciendo el Señor cuando le dice en el versículo allí 19? Amaréis pues al extranjero, porque extranjero fuiste, trátalos con dignidad. Trátalos con respeto. Ten misericordia de ellos. Ten compasión de ellos, porque no sois mejor que ellos, porque tú también fuiste esclavo en Egipto. Acuérdate. Acuérdate. Si eso haces, prosperará y te irá bien. Te irá bien. Déjame decirle algo más con relación a los versículos 20 al 22. Agrádale siendo Dios el objeto de tu adoración primaria. Eso es lo que Dios le está recordando al pueblo. Él le dice allí, a Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás y a Él seguirás y por su nombre no jurarás. Y el versículo 21 dice, Él es el objeto de tu alabanza. Y Él es tu Dios.
que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. ¿Y cuáles? Aquí le menciona solamente una. Ellos se habían visto la mano poderosa de Dios en el desierto en más de un sinnúmero de ocasiones. Abriendo el mar rojo, las peñas dando agua, el fuego en la noche, la columna de humo atrás. O sea, ellos habían visto a Dios proveerle pan, que su ropa no se dañara por 40 años. O sea, ellos habían visto la mano soberana, poderosa de Dios en medio de ellos. Pero solamente le dice uno allí en el versículo 22, le dice, con 70 personas descendieron tus padres a Egipto. O sea, mira lo que Dios ha hecho. En otras palabras, la esclavitud, el trabajo duro, el maltrato de los egipcios, la falta de alimentación, las enfermedades, todas estas cosas no pudieron eliminarlos a ustedes. No redujeron su población. Yo los sostuve. Y yo los multipliqué. Y ahora sois este pueblo grande, numeroso, que salió de Egipto. Solamente le hace un solo recordatorio. Recuérdate quiénes eras. Mira lo que Dios ha hecho contigo. Recuérdate. Moisés le recuerda al pueblo de Israel que solo Dios es merecedor de alabanza. Porque todas las cosas que ellos han podido hacer o lograr, todas las victorias que vendrán después más adelante en la conquista de Canaán, solo será posible porque Dios está con ellos. Porque Dios está con ellos. Por lo cual, no se olviden de darle gloria y honra a Él. Creo que es un buen recordatorio también para nosotros. Que si estamos donde estamos y en la forma en que estamos, y todo lo que hemos adquirido, logrado, lo que Dios nos ha permitido, ha sido por la misericordia de Dios, por la gracia de Dios. Y nunca nos olvidemos de darle gloria a Él por ello, hermano. De verdad que sí, hermano. De verdad que sí. El agradecer a Dios con sinceridad por todas sus ricas bendiciones servirá de asegurar que nuestra adoración es exclusiva para Él. ¿Usted entendió eso? Esa frase tan larga, ¿usted entendió la esencia? Un corazón agradecido, no solamente en Thanksgiving. ¿Ok? Un corazón agradecido que reconoce que Dios es el proveedor, el sustentador, el que lo ha traído hasta aquí, el que ha hecho con él y con ella como ha querido y por eso está donde está y por eso está ahí. Es un corazón que le da la exclusividad a Dios y la alabanza. Entonces, cuando agradecemos a Dios con sinceridad, le estamos reconociendo y lo estamos adorando. Por eso el tiempo de Thanksgiving, el tiempo de agradecer, debe ser mucho más que un día al año. Como nación lo hacemos un día al año, pero como creyentes debemos hacerlo todo el tiempo. Todo el tiempo. Hermano, ¿qué podemos aprender de la imparcialidad de Dios? Pueden aprender muchas cosas. Y hablar de la imparcialidad de Dios es muy amplio. Muy, muy amplio. Podemos darle ciertas matices. Yo me quedé en el contexto de los versículos que estamos viendo. Pero ¿qué podemos aprender de ello? Yo hice una suma de 4 puntos que le quiero compartir. Primero, Dios no necesita nada de nadie. Dios no necesita nada de nadie, pero espera algo de sus llamados. Y se lo dejó muy claro en el versículo 12. Se lo dejó muy claro ahí en el versículo 12 que dice, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Y allí le delineó esas 5 cosas. Y creo que es lo mismo que pide de nosotros.
Segundo, Dios nos ama y elige a pesar de nuestra indignidad, a pesar de nuestro pecado. Nos llama a responder con una devoción y un amor incondicional para Él, hermanos. Sí. Tercero, la justicia imparcial de Dios para con todos nos inspira a amar a los demás sin prejuicio. Debe inspirarnos, debe motivarnos para nosotros ser igual, porque nosotros hemos recibido eso de parte suya. Y cuarto y último, debemos reflejar la bondad de Dios imitando su compasión, pero especialmente hacia aquellos más vulnerables. Eso nos lo ha pedido el Señor, que no nos olvidemos ni de las viudas, ni de los huérfanos, ni de aquellos menos protegidos. Termino con esta meditación que dice: Dios no hace acepción de personas. Por eso me escogió a mí. Por eso te escogió a ti también. Esa es la verdad, hermano. Esa es la verdad. Proverbios 21:21 dice: el que busca la justicia y el amor inagotable encontrará vida, justicia y honor. Vamos a orar.